Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Feliz amanecer. Bienvenidos a este espacio devocional. Este es el momento de conexión con Dios. Aquí estamos de regreso después de la travesía de 40 días de oración, de alguna pausa que también hicimos. Regresamos aquí para continuar estudiando la Biblia. Hace varios días que iniciamos el recorrido desde el libro de Génesis, el capítulo 1, y hemos ido avanzando a lo largo de los capítulos por los diferentes libros de la Biblia. Habíamos hecho una pausa para dar paso a los 40 días y quedamos en números, en el capítulo 21 de números. Vimos mi compañero los capítulos 22, 23 y ayer abordamos el 24. Pero hoy llegamos al capítulo 25 de Números y entonces quiero que podamos en esta ocasión conversar un poco en relación con las enseñanzas que tenemos aquí en este capítulo 25. Voy a pedirte que inclines tu rostro o que tomes una posición reverente allí donde estás. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios por el mensaje de hoy. Padre, te damos las gracias por regalarnos la vida y por concedernos un nuevo día. Queremos suplicar tu dirección y quiero pedirte, Padre, que puedas bendecir a cada oyente, dirigir la mente de cada persona que está conectada y que el mensaje de esta mañana, Señor, pueda ser un mensaje que viene de tu parte. Acompáñanos en esta hora, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Números capítulo 25. Habla de un triste episodio, de un relato bastante desafortunado del pueblo de Israel en Baal Peor. Quiero recordarles lo que estuvimos estudiando los 3 últimos días. El intento de Balac por desestabilizar el pueblo de Dios vía maldiciones. Pero cada vez que Balaán iba a maldecir al pueblo, Dios no le permitía a Balaán y éste terminaba pronunciando bendiciones. Por 3 ocasiones lo quiso hacer Balaán, pero no fue posible, pues cada vez Dios convertía esa maldición en bendición y el pueblo seguía próspero, seguía adelante, seguía floreciendo. No obstante, lo que no pudieron hacer las naciones enemigas, lo que no pudieron hacer las armas de guerra, lo que no pudieron hacer las espadas y los ejércitos poderosos, lo que no se pudo conseguir mediante agoreros, hechiceros, espiritistas, lo que no se pudo hacer mediante cualquier otra vía, tristemente el enemigo lo logró por una vía que sigue dándole resultado hoy día todavía al enemigo, por la vía de la inmoralidad, de la lujuria, de la lascivia, de la concupiscencia, que son los deseos de la carne, especialmente relacionados con el sexo. Tristemente, los seres humanos, cuando de una o de otra forma nos desconectamos de Dios, estamos tan vulnerables en esta vía. Y como dijo el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay un capítulo de un libro titulado Historia de los Patriarcas y Profetas, titulado Apostasía a orillas del Jordán, que justamente narra este episodio. Y es lamentable ver que allí su autora menciona, con toda seguridad inspirada por Dios,
que las armas que el enemigo ha usado en el pasado y le han dado éxito son las mismas que usa en el presente. Y como lo dije hace un momento, lo que no fueron capaces de hacer ni los ejércitos más poderosos fue hecho a través de la seducción en cuanto a el tema de las pasiones de la carne y como lo dije ya, de la práctica sexual. El capítulo 25 del libro de Números narra este acontecimiento. Yo te invito para que lo leas, solamente son 18 versículos, para que puedas allí subrayar algunas partes importantes. Dice el versículo 1: Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Ahí fueron hechizados por los sensuales bailes de aquellas damas, por los ofrecimientos y por las cosas que ellas les hacían o mostraban. Y entonces fueron llevados no solamente a caer en los pecados sexuales, sino que dice el versículo 2 que los invitaban a hacer sacrificio también a sus dioses. Inicia la caída con el pecado sexual, pero el pecado sexual los fue llevando al pecado de la idolatría. Y esto menciona el texto bíblico, que desató el furor de Jehová y se encendió la ira de Dios contra Israel. Y entonces ahora Dios, por causa de este pecado del pueblo de Israel, le dice a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Y Moisés, siguiendo la orden, le dice justamente a los jueces de Israel: bueno, necesito que ejecuten cada uno a esos príncipes, mátenlos, a esa gente que se ha corrompido, que se ha ido tras las mujeres moabitas, que se han dejado, que han caído presa en las garras del enemigo y de aquellas damas. Necesito que por favor los traspasen, los ahorquen, porque no solamente están pecando contra sus cuerpos, sino que se han ido tras los dioses de los moabitas a sacrificar y a ofrecer culto. Y estaban en medio de esa situación o estaban viviendo esos momentos duros. El pueblo de Israel ahora tiene que enfrentar la muerte de sus príncipes y de una cantidad de personas. Vino una mortandad tan grande que produjo desconsuelo, lloro, dice el versículo 5 de esa forma, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Al ver esto, a uno de los hijos de Israel trajo una madianita a los ojos de Moisés y de toda la congregación, la metió en la tienda para acostarse con esa mujer. Era tanto el cinismo, habían perdido la vergüenza, la sensibilidad del pecado, que incluso se atrevió a traer una mujer para acostarse con ella en la tienda, en el campamento de reunión. Y es allí donde la ira de Eleazar, de Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró a la tienda donde estaban acostados y los traspasó con su lanza, dándoles muerte de esa forma a los dos. Y el texto dice que cuando aquel hombre traspasó a aquellos adúlteros e idólatras con su lanza, cesó la mortandad de los hijos de Israel. No obstante, alcanzaron a morir por la furia divina y por su mandato más de 20,000 personas, 24,000 personas. Los ejércitos no habían podido con ellos, ni el mismo mar pudo con ellos. Nadie había podido con ellos.
Pero la seducción, el sensualismo, las pasiones sexuales, la lascivia y todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales involucraron o envolvieron a aquellos hombres, llevándolos hasta la idolatría, que fue el ofrecer culto a otros dioses, renunciando hacia su propio Dios. Y esto es lo que desató la ira de Dios. Y por eso los llevó a- hasta estas consecuencias. Apreciados y queridos amigos y hermanos, el enemigo hoy día sigue trabajando de la misma forma por doquier y sigue usando diversos instrumentos para desestabilizar el pueblo de Dios, para destruir personas, para atacar los líderes, para acabar las familias. Y una de las cosas que más usa hoy día tiene que ver con la inmoralidad sexual en todas sus presentaciones. Por todos lados, por todos los lugares donde nos movamos, existen tentaciones sexuales. En las plataformas, en la televisión, en las redes sociales, en las calles, en las empresas, en las instituciones, por donde quiera usted se mueva, hay una tentación sexual. Existen miles o cantidad de formas a través de las cuales el enemigo quiere envolverte por medio de las tentaciones sexuales, de la lascivia. Muchas son las formas, los métodos que el enemigo usa para agarrarte. Además, porque el enemigo sabe que si logra envolvernos en uno de esos pecados, ese pecado nos va llevando a otro hasta que termina alejándonos de Dios. Y ahí entonces terminamos renunciando a nuestra fe. Y eso desagrada al Señor. Las mismas armas que el enemigo usó en el pasado son las que usa hoy día. Esas mismas armas fueron usadas para desestabilizar el reino de David, el reino de Salomón. Con esas armas, José fue atacado, pero él se mantuvo firme. El mismo Sansón, el hombre más fuerte, cayó también en el pecado de la sexualidad. Y ni qué hablar de tantas y tantas historias, no solamente en la Biblia, sino también en la época contemporánea y aún en el presente. Es importante entonces que le podamos pedir al Señor en esta hora y que clamemos a Él para que nos libre de las tentaciones sexuales, para que nos ayude a sobreponernos sobre ellas, para que nos permita mantenernos fieles y firmes al Señor. Son muchas las tentaciones que existen a nuestro alrededor, tanto para hombres como para mujeres, y que sea Dios justamente quien nos dé las fuerzas para ser fieles a Él y no desatar la ira del Señor por causa del abandono de nuestros principios, de nuestra fe. Vamos a pedir al Señor en esta hora que nos ayude. Querido amigo y apreciado hermano, si estás siendo presa de las tentaciones sexuales, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones, corre, pide ayuda, levanta la mano, clama al Señor, pero no te dejes envolver de esta terrible situación que termina destruyendo la vida espiritual y en sus peores consecuencias también hasta la misma familia, la reputación, la dignidad en la sociedad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que a través de ejemplos y de historias nos muestra, nos advierte. Te desagradan, Señor, los pecados sexuales. Te desagrada, Señor, el que caigamos en este tipo de inmoralidad, porque en esencia separa al hombre de Dios. Por eso, Señor, ayúdanos. Sabemos que es una situación con la que se lucha todo el tiempo,
Pero por favor, Padre, danos las fuerzas a cada uno de nosotros para mantenernos puros, para mantenernos limpios, para mantenernos santos ante tu presencia. Danos tu bendición y ayúdanos a serte fieles en este aspecto también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, queridos amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les acompañe. Si Dios nos lo permite, mañana estaremos de regreso en este espacio de conexión con Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.